Vamos a hablar de el tema EBU, el gremio de los trabajadores bancarios. Está tomando una serie de medidas por un conflicto que vamos a saber cuándo arrancó y por qué arrancó, y por eso hemos invitado a Álvaro Legazpi, el consejero central y secretario del Interior de Banca Oficial. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días a la audiencia. Gracias por invitarme. No, por favor, nosotros hemos estado divulgando titulares todo el tiempo de lo que va a pasar, de lo que propone el gremio de la banca oficial. ¿Podés actualizar un poco desde cuándo viene este conflicto y por qué se dio? Bueno, el Consejo de la Banca Oficial viene tratando de negociar un convenio colectivo que cayó, ¿verdad?, en el 26 de marzo del año pasado. A posteriori de esta fecha estuvimos embarcados, ¿verdad?, en la discusión y en la movilización del tema presupuestal, ¿verdad?, que para nosotros era realmente importante y que también está vinculado a algunos temas que están en el convenio colectivo, como era la discusión del presupuesto. Sabíamos que el Poder Ejecutivo había tomado unas definiciones, que era la eliminación del 100% de las vacantes del año 2019, la eliminación de los 2/3 del 2020 y del 2021. Esto llevó un tiempo, ¿verdad? Luego que finalizado esta discusión, la Asamblea de los Trabajadores de la Banca Oficial, multitudinaria, a cielo abierto, frente a EBU, tomó una serie de definiciones de lo que era la plataforma. Ni bien terminó ese proceso de discusión interna, se le solicitó al Poder Ejecutivo, la posibilidad de comenzar a discutir y llegar a una renovación de este convenio que también hay que remarcarlo, de principios de los años 90 venimos de convenio colectivo en convenio colectivo. El 8 de noviembre recién se da la primera reunión. En esta reunión no fue un avance, fue una presentación. Luego hubo otras dilatorias. Llegamos a los primeros días de diciembre con otra reunión. Tampoco se pudo avanzar. El sindicato en ese momento, las medidas que hizo fueron solamente de visualización, de discusión interna, sin afectación, ¿verdad?, a lo que era la propia operativa y los servicios del Banco de la República. Es así que en diciembre tenemos otra reunión en el marco de una movilización que ya fue como una marcha sobre 18 de julio, desde 19 de junio hasta el Ministerio a acompañar la delegación. Tampoco en esa hubo ningún acercamiento sobre tres temas fundamentales, que era el ajuste salarial, ¿verdad? Desde el Poder Ejecutivo se pretendía consagrar una pérdida salarial, ¿verdad?, mediante el mismo, el no reconocimiento de un 3%, que es la diferencia entre la inflación real y la proyectada. O sea, ahora tendría que haberse implementado un correctivo del 3% más el centro de la banda de la que viene, pero también en lo que tenía que ver con las vacantes había una idea de no eliminarlas, pero tampoco el compromiso del llenado de las vacantes, que está vinculado a la propia operativa de los bancos, que después capaz que lo desarrollamos más en profundidad. ¿Esas vacantes se dieron porque hay gente que se fue jubilando? Porque sí, en algunos casos de pronto. Por proceso de jubilaciones y porque es una política que se viene implementando desde hace un buen tiempo a esta parte. Desde el año 2015 al año 2018 hubo un no llenado de vacantes, ¿verdad?, que tuvo su repercusión sobre la propia operativa de los bancos, sobre el servicio, sobre la pérdida, ¿verdad?, que ha tenido la banca oficial en cuanto al servicio en beneficio de los actores privados del servicio financiero. Siempre ¿verdad? pasa, ¿no? Cuando somos 4 y de repente con 2 funciona bien y se ve, es como que... Sí, pero igual, lo que pasa es que es imposible que con 2 funcionarios, claro. Hay una serie importante de sucursales del interior profundo del banco que funcionan con 2, que funcionan algunos días. Pero para no salirme del perdón, cronograma, seguí con el cronograma, perdón. Porque, a veces es bueno que el oyente sepa todo el proceso. El por qué hasta llegar a este punto. Disculpame, ¿no? Pero a partir de ahí, al no funcionar este ámbito, que el Consejo de la Banca Oficial solicita una reunión al ministro Mieres. Esta reunión se da el día 30 de diciembre, cuando el sindicato estaba movilizado en la ciudad de Paysandú en ese momento. Ahí es que hay un compromiso de Mieres de alcanzar una propuesta alternativa en esos 3 puntos centrales que estaba centrada la discusión, que se iba a discutir en la reunión del día 14 de enero, y le solicitó al sindicato que dejara en suspenso las medidas anunciadas que iban a afectar la operativa, como era la no recarga de cajeros automáticos, que se iba a implementar a partir del día 31 de diciembre, la marcha anunciada hacia Punta del Este, a lo cual el sindicato accede en clara voluntad de que quería negociar.
Nunca llegó la propuesta antes del día 14 de enero, que era vital para que el sindicato pudiera analizarla y en caso que así fuera necesario y oportuno, hacer una contrapropuesta, y ya en esa reunión del día 14, bueno, quizá ir avanzando fue lo que nosotros quisimos interpretar de esa reunión, lo cual, para nuestra sorpresa, nunca llegó la propuesta. El día 14 fue una discusión circular en lo que ya se venía discutiendo sin ningún avance. Y es así que el día lunes, bueno, el día lunes se cumplió un mes, ¿verdad? En el marco de la movilización, que fue la concentración en el Banco de Seguros por un tema puntual que hubo de avasallamiento de las libertades sindicales en cuanto a que el directorio del Banco de Seguros obstaculizó, ¿verdad?, y amenazó al sindicato acerca de enviar información en lo referente a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Ahí se marchó hacia Torre Ejecutiva para entregarle al presidente Lacalle, ¿verdad?, una nota pidiendo una reunión, tratando, bueno, de jerarquizar aún más el ámbito. Primero no anduvo con el equipo negociador, tratamos de buscar la reunión con Mieres no anduvo, vamos con el presidente Luis Alberto Lacalle. Luis Lacalle Pou. ¿Tuvieron respuesta respecto a esa carta? No, todavía no. Se entró por recepción como cualquier otra carta y bueno, y ahí estamos esperando. Desde la Dirección Nacional de Trabajo se dice que la mesa de negociación sigue abierta, pero entonces no es así. Desde la DINATRA se dice eso. Bueno, es una apreciación que tienen ellos. Yo creo que los hechos hablan por sí solos. Si yo estoy con un convenio colectivo que el día 26, a pesar de que está vigente en todos sus términos, menos lo que es el ajuste salarial porque hubo un decreto. El convenio, todos los beneficios siguen y también lo que son las obligaciones que tiene el sindicato en el marco del convenio colectivo, porque no solo son beneficios para los trabajadores. Obvio. El convenio colectivo, ¿verdad?, es un acuerdo de partes. Totalmente. Nosotros también nos ajustamos al mismo. Si yo tengo un convenio colectivo, como te decía, con esas características que ya cayó en marzo, la última reunión fue el 14 de enero. A pesar de que el sindicato del 14 de enero hasta ahora envió notas solicitando esa apertura del diálogo y no tuvimos una reunión, no fuimos convocados, me parece que habla por sí solo los hechos, ¿verdad? La interpretación que hagan ellos se corre por cuenta de Hablamos de una pérdida salarial del año anterior equivalente a un 3% y después lo que sería el decreto de aumento del 5,8 del Ejecutivo, por ahí va, digamos, lo que tiene que ver con porcentajes. Obviamente, cuando se hace referencia siempre al presupuesto y a lo que son nuestros salarios, todos queremos, obviamente, ganar más y que el dinero nos dé para... No perder y nos dé para vivir. Pero para explicarle a doña María, porque yo le digo que hay un 3% de pérdida salarial y un 5,8% que es lo que el gobierno está decretando. ¿Cuánto es el que gana menos dentro de la banca oficial? ¿Cuánto gana un administrativo, por ejemplo? Bueno, el salario de ingreso, en este caso, tenemos 200 trabajadores que ingresaron al Banco República hace bien poco, que es muy importante. Es solamente una parte de esa eliminación de vacantes a la cual tú te referías en la introducción. Esos trabajadores están ingresando con un salario alrededor de 35.000 pesos líquidos, ¿verdad? Es un sueldo de mercado. Luego, bueno, hay oportunidad de dar algunos concursos, ¿verdad? En una estructura que ya está bastante depreciada por sendas modificaciones que hubo y procesos de recategorización de dependencias que comprimieron la estructura de los bancos, hoy hay menos posibilidad de ascenso que la que había antes. Eso es lo que está el sueldo base. Luego, bueno, como te decía, ¿verdad? Te lo pregunto porque siempre existió en el ideario popular que los bancarios ganan bien, ¿no? Sí. O sea, en comparación con lo que son otros trabajos, que los bancarios ganan bien, ¿no? Ganan bien. Entonces, salario digno. Por eso cuando hablamos de porcentajes válidos y reclamos válidos, obviamente porque quería un poco traerlo a tierra en cuanto es en pesos, porque la gente dice, bueno, yo gano 20.000 pesos, 15.000 pesos por mes, es un 3% que además no se reconoce por parte del Poder Ejecutivo, que es indispensable para comenzar a trabajar el tema del salario, porque si yo no reconozco que hubiera correspondido un ajuste, ¿verdad?, 2,96 más de lo que se dio, obviamente que la discusión es circular. Yo vengo con una imposición, no hay negociación. Una cosa es una mesa de diálogo cordial, ¿verdad?, respetuoso, que tomo nota, pero si yo no avanzo en los temas que están arriba de la mesa en cuanto a la negociación, no es negociación. Y en lo que tiene que ver con las pérdidas de fuentes laborales, ¿no?, que tú estabas diciendo recién, ¿se puede llegar a algún punto intermedio de negociación donde, bueno, capaz que es un ejemplo, ¿no?, si se pierden 1.000 puestos de trabajo no se recuperen 1.000, pero se recuperen 500 o 600, porque también tenemos ese otro concepto de que el Estado lo desangramos y obviamente que estamos en una situación en la cual a veces el Estado es el que tiene que bancar todo y de alguna manera tienen que llegar los achiques y los recortes. ¿Se puede negociar en cuanto a que no se pierda un 100%, pero se llega a un porcentaje? Sobre todo, capaz que mapeando esos sectores que tú decís de banca interior profunda, en las cuales hay un funcionario o dos funcionarios algunos días de la semana y faltan recursos humanos, ¿no?
Bueno. ¿Se puede rever eso? Bueno, me parece que... Lo estás haciendo contestar, responder por él. No, pero es una pregunta más que interesante, porque hay que vincularla a lo que es la defensa de las empresas públicas, del rol que tienen en este caso las entidades financieras del Estado, que no solamente es decir queremos que entre gente porque entre gente. Nosotros creemos que los bancos oficiales, las empresas financieras oficiales tienen que desempeñar un rol importantísimo, tienen que dar ciertas garantías en los servicios hacia los usuarios, y que son efectivamente los dueños de los bancos, ¿verdad? De las empresas financieras. Sí. Y el sindicato se ha manejado con una suma responsabilidad en cuanto a eso, porque los derechos corporativos, como el ajuste salarial, ¿verdad? Que mencionamos en la primera ronda, también, y no se despega de lo que han sido los planteos programáticos del sindicato. Desde el año 2017, el Consejo de la Banca Oficial ha llevado una movilización, yo diría, de los 5 años esto, creo que 4 años debemos haber estado movilizados, porque este proceso de pérdida de vacante afecta lo que es el servicio y todo lo que eso trae. El rol de las empresas del Estado, que tienen su rol, ¿verdad?, en la empresa financiera, la defensa de sus ganancias, que todos los habitantes del país tengan, porque son sus dueños además, que tengan el servicio el mismo, el que está en Bella Unión, el que está en Baltasar Brun, el que está en La Paloma de Durazno, que el que está en Montevideo. Pero ahora yo, por ejemplo, yo como dueño, como tú decís que somos usuarios, somos dueños, yo, por ejemplo, el Banco República para mí es el banco con el cual más trabajo. A mí como dueño nadie me preguntó que posiblemente me quede 10 días sin poder usar el servicio. Bueno, ¿no? son medidas, sí, Claro, sí, son medidas. Pero digo, yo soy Aparte es una dueño, medida que soy afecta. dueño relativo, Sí, o sea, claro. y ponerle cierta medida llega a fin de mes, principio de mes, que a veces las operativas se manejan a través de IBRO, es complicado. Sí, ¿no? claro. Tampoco le preguntaron a los dueños que tiene el Banco República en Baltasar Brun si era lo mismo que estuviera 2 días abierto por semana que si estuviera 5. Pero esas son medidas que hacen a lo que es No, pero pegan fuerte. a lo que es el sistema político. Pegan fuerte, ¿no? Claro que Al pega. usuario, a nosotros, ¿no? ¿Qué posibilidades hay que pare de 10 días? Bueno, el mandato de la Asamblea el día 16 de octubre, porque a ver, la dirección del sindicato, el Consejo de la Banca Oficial no actúa como una entelequia que hace lo que quiere, ¿verdad? Hay un mandato de la Asamblea que nosotros debemos ser responsables y custodios de esa decisión, que nos dice que tomemos las medidas necesarias para que se firme un convenio colectivo sin pérdida salarial y con algunas características programáticas que son las que denunciaba, o sea, que las vacantes se llenen, que las empresas del Estado continúen funcionando, que los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda, que es otro de los temas que está arriba de la mesa, ingresen en el convenio colectivo de la banca oficial, situación que no se ha podido dar desde el año 2007 a la fecha. O sea, no es un planteo que estamos inventando para mantener el conflicto por sí mismo como objetivo. Claro, no se dio desde hace años y nunca se le dio solución tampoco. No, Ahora nunca y hubo antes. voluntad política. Ok. Nunca hubo voluntad política desde el año 2007. O sea, la Agencia Nacional de Vivienda es un desprendimiento del Banco Hipotecario, ¿verdad? Que hubo ahí un acuerdo político en el cual, bueno, los trabajadores de la ley 18.125 del Banco Hipotecario fueron los primeros, que fueron la plantilla de esta Agencia Nacional de Vivienda, quienes ingresaron a posteriori, tienen otro marco regulatorio, ¿verdad? En lo que es la actividad laboral, trabajan 8 horas, tienen otro salario y tienen otra posibilidad de carrera. Ese es un tema que es definición política, ¿verdad? Y que también está arriba de la mesa. No se ha podido avanzar. Han dicho que, bueno, que se puede mejorar la prima por antigüedad de estos trabajadores, pero que políticamente no están de acuerdo que ingresen al ¿Cuántos convenio usuarios colectivo. hay en la banca Pero no me estatal? contestó, ¿hay posibilidad de que paremos los 10 días? Como te decía, estamos mandatados por la Asamblea a hacer las medidas que sean necesarias para firmar un convenio colectivo con esas características. El Consejo de la Banca Oficial no descarta ninguna medida, esa es una medida que no la queremos tomar, creo que hemos demostrado con hechos, ¿verdad? Porque una cosa es cuando uno habla con palabras, ¿verdad? Pero una cosa cuando uno lo plasma en la realidad. Es una medida que no queremos tomar, no la queremos tomar. Es la última ninguna. medida, se supone. No, Estas siempre, son las... siempre hay una más, siempre hay una más, ¿no? Pero fíjate que lo que fueron los trabajadores de Casa de Galicia que tuvieron que llegar a hacer una huelga de hambre para visibilizar su conflicto. Bueno, hay discusión entre el movimiento sindical en cuanto a ese tipo de medidas, pero no se descarta ninguna medida. ¿Ese tipo de medida se lo plantearon? ¿En algún momento? No descartamos ninguna. Siempre, Incluso en otros conflictos que hubo, fueron otras que estuvieron en discusión, fue dentro de las ¿Cuántos medidas. son los usuarios de banca oficial, de banca estatal hoy en día? Usuarios, Usuarios, gente que usa. o sea, que tienen caja ahorro y... Sí, usuarios. Y alrededor creo que había como 800.000. 800. ¿Qué respuesta tiene? Tengo miedo de errarle con los números, pero en su momento fue ¿Cuántos importantísimo. trabajadores afiliados hay al gremio? ¿Cuántos son los trabajadores del gremio? 4.800 afiliados había en la última asamblea, el quórum era 480, tenemos desniveles en cuanto a la afiliación en las empresas del Estado,
de la banca oficial. Por ejemplo, el Banco República estamos con una afiliación del 80%, ¿verdad? Que es de las más importantes. Y eso también se nota en lo que es el impacto en las medidas. Venimos del lunes de una medida importantísima que fue paralizar todas las dependencias del país, ¿verdad? Con el objetivo de que, bueno, que no se levantaran imágenes de cheques, ¿verdad? Porque el otro día venía un paro en el clearing y nos dio bastante resultado. Ojo, con esto no quiero decir que yo no sea defensor de los gremios, porque estoy agremiado en todos los gremios que hay y participo, pero te preguntaba estos datos justamente por eso. Somos 800.000 usuarios y 4.000 trabajadores que quizás... 3.200, en el Banco República hay 3.200. Entonces digo, ¿entendés la magnitud de cómo a veces una medida gremial repercute sobre un número de usuarios que realmente estamos cerca del millón, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese fino límite entre los derechos de uno y los derechos de otro? El derecho gremial de reclamar y de parar me parece válido, si tienen los reclamos siempre son válidos. ¿Y dónde están mis derechos como usuario a quedarme capaz que 10 días sin hacer ningún tipo de actividad bancaria, ¿no? Es válida la pregunta. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es ese fino límite? Quizás que esa pregunta también sería válida para quienes administran las empresas del Estado, absolutamente, para las autoridades. Absolutamente, en ese sentido ustedes dicen que no, claro, no pero ha la hecho caso decisión omiso. La decisión es de ustedes. Obvio, ¿no? En lo que respecta a las medidas gremiales, conflicto, obviamente, obvio. pero creo que quienes, digamos, la ciudadanía, mediante el voto, le otorgó, ¿verdad?, la responsabilidad de manejar las empresas del Estado, deben estar a tono. A mí me resulta difícil creer que quienes sean el Poder Ejecutivo, el Poder Político, estén un mes con una mesa de negociación, con un convenio abierto, con medidas que venían siendo determinadas características, sin dar ni siquiera una reunión al sindicato para presentar una propuesta alternativa cuando ya dijeron, a ver, son medidas que uno no quiere tomar, porque la verdad, los compañeros nadie está en condiciones de relegar parte del salario por no perder. Yo quiero que se entienda, es no perder. Y nos duele a veces que se haya hecho por parte de algún sector de la prensa, ¿verdad?, manejando la opinión pública, a ponernos como una corporación, ¿verdad? Es una parte solamente la no pérdida. No queremos aumentar Álvaro, el salario. ¿qué dice respecto a esto el Ministerio de Trabajo? Justamente por lo que dice el doctor, tantas personas van a quedar sin servicio, todo el país se va a estar viendo con alguna problemática, ya sea por el uso mismo de su dinero que está ahí adentro, pero también obviamente entender lo de ustedes. ¿Qué rol está cumpliendo en este momento? Bueno, yo creo que la parte del Ministerio es la parte más mediadora, ¿verdad? Ha sido, pero quien ha tratado de llevar adelante, o sea, de llevar adelante no, de buscar una solución más de mediadora. La parte fundamental y quien es la cabeza de negociación es la OPP hoy, ¿verdad? Que ha mantenido una posición dura, se han tenido reuniones incluso solamente con OPP, ¿verdad?, para tratar de avanzar en esto y no hemos podido, ¿verdad? Pero claro, el Poder Ejecutivo es uno solo. El Ministerio es una cosa, la OPP es otra. En el convenio anterior, el Ministerio de Economía y Finanzas fue quien tuvo el rol, ¿verdad?, fundamental en la negociación. Hoy podríamos decir que es la OPP quien es la cabeza visible de esta política. ¿Ustedes son conscientes de lo que ha sido esta pandemia, las pérdidas de trabajo, las pérdidas de sueldo, lo que ha sido la reorganización de lo que han sido los salarios a nivel nacional? Que hablando, por ti claro, el 3% de que estamos hablando, me imagino que es lo que piensa Alfie, ¿no?, que aguantemos un poco, ¿no?, porque venimos de una crisis que es complicada. ¿Eso lo tuvieron en cuenta ustedes? Bueno, el tema de la pandemia, bien que lo tuvimos en cuenta y también hay que reseñar algunos aspectos. No se dejó de atender en ningún lugar del país, ¿verdad?, salvo en algún caso que hubo contagio, que hubo que sanitizar las dependencias, y también lo que ha sido el rol de las instituciones financieras en la pandemia. Tratamos de dar cobertura, ¿verdad?, crediticia en ese momento, con algunas características que también tiene el crédito, pero también hay que establecer que las empresas financieras en pandemia hicieron su negocio también, ¿verdad? El Banco de la República, el Crédito Social, colocó dinero, ¿verdad? Ganó plata con la pandemia al diferir, o sea, al hacer una recolocación, porque no fue que por 90 días no te cobro, y bien lo podría haber hecho. En el año 2019, el banco, para centrarnos en el Banco República, ganó 550 millones de dólares aproximadamente, 550 en el 2020 y 350 millones en el 2021, lo cual a nosotros también está vinculado a nuestro reclamo, ¿verdad?, de no perder salario, porque estamos hablando de empresas que tienen una generación importante de ganancia, que luego estas se vierten en la sociedad en su conjunto a través del presupuesto. Podremos tener otra discusión cómo se distribuye el presupuesto, pero ya es secundaria en este caso. Y también está vinculado a lo que es el tema de las vacantes. Responsablemente, el sindicato bancario establece que hay que defender la banca oficial, no por defendernos a nosotros, es por defender que estos fondos se vuelquen en la sociedad y no como hace el sector financiero, el privado, ¿verdad?,
que las ganancias que generan, que también son importantes, son menores a las de la banca oficial, pero estas se remesan, ¿verdad?, a las casas matrices del interior y que le ha permitido incluso a algunas instituciones privadas financieras, en plena pandemia, mandando trabajadores al seguro de paro, expandirse. A ver, 2 minutos. El Grupo Santander, por ejemplo, en plena pandemia envió trabajadores al seguro de paro en Creditel, en crédito de la casa, y todavía compró la empresa Paganza. La transportadora de valores, Prosegur, envió trabajadores al seguro de paro. O sea, el seguro de paro lo pagamos todo, ¿verdad? Lo que decía Nogueira, ¿no? Los seguros de paro van a costa de todo el pueblo uruguayo. Compró nada más ni menos que la casa matriz de Repago, en plena pandemia, para que se tenga una idea, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Y nosotros en ese sentido debemos ser sumamente responsables en cuanto a lo que es la defensa de las ganancias que generan, que luego se vierten en la sociedad, porque, a ver, si nosotros nos cerramos y decimos, a mí lo único que me importa es el salario, lo único que me importa es el salario y que los demás se arreglen como pueda, no tenemos ese planteo arriba de la mesa, no tenemos tampoco arriba de la mesa el planteo de la propia supervivencia de la banca oficial. Álvaro, digo, el 25 está prevista esta marcha a Punta del Este. Ya estábamos hablando antes de que tú entraras de las dificultades del turismo, ¿no? Ha sido, creo que de los sectores más golpeados por esta pandemia, como que Carnaval se presenta ahí como el último empujoncito, aunque ya Argentina, ya dijo Martín, empiezan las clases justamente la semana que viene. ¿Cómo puede afectar una marcha a un lugar donde en realidad son pocos los uruguayos que veranean, son más que nada extranjeros, y justamente ante la posibilidad de que capaz que no haya reposición de cajeros, etcétera, en un fin de semana donde nos estamos jugando las últimas cartas a un turismo realmente golpeado? Bueno, primero, varias cosas. El planteo de movilización de la banca oficial ha sido nacional. Esta sería la 7ª marcha que hacemos desde el 14 de diciembre hasta ahora. Se realizaron 3 marchas en Montevideo, una en Colonia, una en Paysandú y otra en La Paloma. En ninguna de estas le generamos ningún perjuicio a ningún trabajador. Y eso es pero constatable, porque incluso sindicatos hermanos en todos estos lugares participaron de las movilizaciones. También hay que decir, se hace en Punta del Este porque es lo que teníamos definido. Le afecta a todo el país esto. En este caso le va a tocar a Punta del Este. Ya estamos trabajando con otros sindicatos de No es Punta del como Este. dijo un gremialista que esto era porque... Gandini, que era como terrorismo. No, pero también se dijo que la calle gobernaba justamente para los ricos. Entonces, por eso Yo creo que Antía fue el intendente Antía tuvo unas palabras para ustedes en ese sentido. Yo creo que lo que se dice es que quienes administran el Estado, ¿verdad? Quienes administran el Estado lo hacen en función de la clase dominante, ¿no? Por varias situaciones que plantean y por varios proyectos que se llevan adelante. Eso es constatable, ¿no? Yo no lo simplificaría que gobierna para los ricos, es algo más amplio todavía, ni para los millonarios. Es algo más amplio. Si yo exonero de impuestos a las empresas y cargo tributariamente a los trabajadores, quiero hacer un ajuste en lo que son las jubilaciones, el sistema previsional, obviamente que estoy apuntando, ¿verdad?, al corazón de lo que es el asalariado. Bueno, Álvaro, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por haber venido un poco a explicar la historia de este conflicto y verdaderamente esperamos que se resuelva lo antes posible. Y muchas gracias a ustedes. Las dos partes van a tener que flexibilizarse, ¿no? En los convenios siempre es eso, una negociación es eso. Esperemos sentarnos a negociar y quiero agradecerle el respeto que me tuvieron en la entrevista. No, por favor. ¿Cómo no te vamos a tener respeto? Por favor. No, por favor. ¿Te ha pasado que No, perdón, antes de irnos, ¿no? Cuando mencionaste el tema de cómo se maneja en los medios, me quedó como la duda de qué había pasado con algún medio con referencia a este tema. Porque en realidad, a veces los medios somos como también los malos de la historia cuando lo que está bien decimos está bien. algunos titulares o comentamos algo que sale publicado. Aunque el doctor estuvo duro. ¿Eh? El doctor estuvo duro. Pero el doctor habló como Él me está diciendo que los usuarios somos dueños. Yo digo, bueno, yo soy usuario dueño y somos 800.000 dueños. Y bueno, entonces... Y sin descalificar, sin adjetivar, ¿no? No, por favor. Gracias, Álvaro. Gracias, Un por favor, placer. Nos vemos próximamente, ojalá que con buenas respuestas al respecto. Gracias.